cultural del grupo de Cecimín, la número 261, citada para el martes 3 de junio. La parte del León 14, un análisis de lo que puede venir, y nuestro invitado de hoy es nuestro amigo y miembro del grupo, Alejandro López Conde. Me voy a permitir leer algo de Alejandro. Perdón que no me está entrando muy bien aquí el... Bueno, muy bien. Quiero poner Maguera. Oiga, ¿y por qué, Alejandro, lo tuyo? Tranquilo, se lo contamos a la gente. Espérame. Sí, ¿por qué? Ando algo aquí en mi celular. Dame un minutico. Esto es curioso. Todos. No se afane, quédese tranquilo. Sí, tranquilo. Aquí Ya nos conoce. ya estoy Ya llegando. nos conoce. Aquí. A mí me importa el moderador, que es muy moderado. Bueno, Alejandro es arquitecto hispano-argentino de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina. Alejandro es diplomado en diseño en la Sorbona, Francia, y director general creativo, productor, realizador, comunicador y editor en distintos medios de publicidad y comunicación a lo largo de América, África, Asia y Europa. Alejandro es founder y CEO de cafeliterario.co, del quien es su editor general en El Espectador y en el diario El Tiempo. Alejandro es presentador en la Filbo 2023, 2024 y 2025, consejero y consultor para distintas compañías internacionales. Dentro de eso es consejero en todos los temas de comunicación de la Nunciatura en Bogotá, Colombia. Una persona que conoce mucho del tema que hoy vamos a hablar. Y nuestro otro amigo, colega y miembro del grupo va a hacer la moderación, es el doctor David Vázquez Aguad, médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. David es especialista en ginecología obstetricia, en perinatología y desarrollo humano, especialista en seguros y seguridad social y en epidemiología. David también es especialista en densitometría clínica, es maestro latinoamericano en endocrinología y ginecología, experto latinoamericano en climaterio y menopausia. David es profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Javeriana en Bogotá, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, es presidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Menopausia, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. David es fellow del American College of Obstetricians and Gynecology, miembro honorario de la World Society of Cosmetic Gynecology, miembro del board de la International Academy of Human Reproduction. Tiene 77 publicaciones, 10 libros y varios consensos. Muy bien, entonces, dándoles la bienvenida a Alejandro y a David para este excelente conversatorio por el tema de hoy, el conocimiento que se tiene. Le dejo la palabra a David para que nos cuente cómo va a ser la logística
Y bueno, después oiremos a Alejandro y tendremos espacio para preguntas y opiniones. Gracias a todos los asistentes, especialmente a Cristina por todo este apoyo logístico. Tiene la palabra, David. Bueno, muchas gracias a Jorge Felipe, muchas gracias a Alejandro por asumir la responsabilidad de contarnos un poco sobre la situación actual en el entorno de la elección, posesión y arranque del nuevo Papa. Y muchas gracias sobre todo a todos los que nos escuchan, nos ven y nos acompañan a lo largo de tantas sesiones ya y de tanto tiempo. El Papa es probablemente una de las figuras, si no la más importante, trascendente en el mundo actual. Y esto desde hace muchos años. El Papa lo conoce toda la gente, el Papa, independientemente de la religión que se profese o si no se profesa religión, es una figura pública de primer orden. Y por eso esta moderación que voy a hacer quiere encaminarse principalmente a escuchar en la voz de un experto su pensamiento alrededor del tema de la figura humana de el cardenal Prévost y de lo que nos puede traer, como dice el título de la sesión, lo que viene. Papas han habido muchos. Cuando yo no tuve uso de razón, el Papa era Pablo VI. Quizá a muchos de ustedes les pasó igual. Tal vez los un poco mayores fue Juan XXIII y tal vez los un poco más jóvenes pudo ser el Papa Juan Pablo II y luego el Papa Francisco. Todos han dejado huella, unos más que otros. Por ejemplo, el Papa más joven fue Benedicto IX. En el año 1032 fue Papa. Existen dos versiones, a los 12 o a los 16 años. También otro papa, Esteban II, solo duró un día en el papado. Un papa que fue León XIII, de los más importantes y trascendentes, que fue el que dio origen justamente al nombre de León XIV, ya nos explicará Alejandro, murió de 93 años, ha sido el más longevo. Y tal vez el que más gobernó fue Pío IX, que fue papa durante 31 años, 7 meses y 22 días. Pero también hubo papas viajeros. Juan Pablo II visitó 120 países, que fue un papa que nos acompañó en nuestra, digamos, edad adulta y nuestra formación. En lo personal, sentí siempre una gran admiración, respeto, sin que sea una opinión excluyente, por Juan Pablo II. Pero hubo papas que fueron juzgados. El Papa Formoso, por ejemplo, hace 1000 años, fue juzgado muerto. Después de que se murió, lo desenterraron y al cadáver lo juzgaron, lo condenaron, le cortaron los dedos y lo echaron al río Tíber. Y hubo papas asesinados, muchos, inclusive el Run Run, porque los Run Runes van y vienen. Estamos ahorita en un Run Run de que algo puede estar pasando en un hospital aquí cercano, pero ese no es el tema de hoy. De pronto dentro de 8 días, sí, Jorge. El Run Run es que a Juan Pablo I pues fue envenenado, aunque oficialmente murió de un infarto. Es un Run Run. También hubo un papa hermafrodita, hubo papas con hijos, hubo papas pertenecientes a familias muy importantes, muy poderosas, sobre todo en el Renacimiento, etcétera, etcétera. Es decir, el papado es una institución que a nadie es indiferente. Por esa razón, esta es una sesión muy, muy interesante. Por lo interesante, vamos a darle entonces la palabra
a nuestro buen amigo Alejandro López, culto, amable, cordial, un caballero de la palabra, para que nos cuente todo lo divino, si existe lo divino, y lo humano, que indudablemente existe lo humano, en el cardenal Prevost, que voy a echar una cuñita, el apellido, tú nos dirás, es libanés. Adelante, Alejandro, y gracias a todos. Cierro el micrófono. No podía ser de otra manera empezar con esta presentación del doctor David. Tremendo. Pone toda la carne al asador. No se queda con nada por investigar, por profundizar y por traer a estas charlas que podrían ser aburridas, podrían ser de modé y tienen esa instancia de llevarlo adelante. Pero vamos a arrancar con el creador de estas charlas, con don Jorge Felipe, que fue el primero que se acercó y el cual nos conocimos por una enfermedad del Papa Francisco. ¿Recuerda, don Jorge Felipe? En los Claro momentos que me que acuerdo cómo fue que nos conocimos. el doctor Jorge Felipe, recomendado por una periodista de la revista Semana, cuando veían lo que sufría el Papa Francisco de su ciática, dijo, conozco una eminencia. Y me tocó la responsabilidad de investigar quién era esa eminencia. Una eminencia que también había pasado tangencialmente por mi vida, porque en un momento de crisis, en una hernia que aún mantengo en la columna de la cuarta y quinta vértebra, un discípulo del doctor Jorge Felipe, sin nombrármelo, me dijo, un personaje digno de conocerse, creador de una serie de instancias que pueden ayudar mucho a problemas como el suyo. Efectivamente, pudieron hacer un bloqueo de dolor que al día de hoy lo llevo adelante con hidalguía, y nos conocimos con el doctor Jorge Felipe, y cuando vi su historia, incluso sus libros, recuerda, doctor Jorge Felipe, una serie de libros que dije, maravilloso. Lo podemos presentar con el nuncio apostólico en el Vaticano, pero necesitamos tener la documentación y los libros. Y ahí, como es él, generosamente, firmó un par de libros dedicados al Santo Padre, porque lo que nosotros queríamos era que el talento y el conocimiento del doctor Jorge Felipe fuera a calar hondo en médicos como los médicos que hay en el Vaticano. Con todo lo difícil que significa, y tomo el guante de lo que dijo el doctor David, con algunas de las cosas turbias, oscuras, que produce el Vaticano. Es más, tengo que arrancar con Francisco para poder llegar a León XIV. Recuerdo que cuando asumió, lo primero que me preguntaron los sacerdotes me dijo, Alejandro, ¿usted lo conoce? Conté que lo conocía, que tenía alguna vinculación por mis hijos y su estudio en colegios jesuitas, pero la palabra que usé es, ojalá dure 5 años. Y me dijeron, dure. Y sí, como hizo mención el doctor David, dije, no sea cosa que le pase lo que le pasó a Juan Pablo I y no dure tanto. ¡Upa! Ese infarto que todo el mundo hoy hacia las cámaras de televisión piensa que no se sabe si fue tan cierto o tan intenso. Algunos hablan de una discusión muy fuerte con su secretario privado, pero ese infarto da pie a la duda. La misma duda que hoy empezó a funcionar en el Vaticano con la muerte de Francisco, que dicen que no murió en la cama, que murió en el ascensor, en una silla de ruedas.
empiezan a correrse run run. Los run runes en el Vaticano muchas veces son radio pasillo o una realidad que no se puede negar. A mí me gustaría que después algunos de los médicos de este selecto grupo me contaran cómo ingresó con esa cara tan rezagante y tan vívida al Gemelli, y 36 días después salió otro prospecto de Francisco. Y después de todo, apareció lo que apareció en la domingo de Pascua de Resurrección, que prácticamente era un ente. Pero bueno, dejemos eso en esa instancia y lleguemos a León, León XIV. Personaje interesante, interesante porque más que nada fue uno de los formados y rescatados por el ojo clínico de Francisco. No nos olvidemos que Francisco es en que hace apenas un año y moneda lo nombra cardenal, con lo cual es el cardenal que menos esperó para que se produjera el llamado del Espíritu Santo. Claro, un cardenal con pasaporte gringo y con una escuela latinoamericana que sirve, con roce misionero peruano, tenía unas condiciones interesantes, interesantes para lo que se necesita en el mundo de hoy, en un mundo que había quedado bastante a la deriva. David, doctor, muy buena en su introducción, hace alusión de la importancia del Santo Padre. Yo le sumaría importancia, o hay que ganársela esa importancia, porque hoy por hoy, por lo menos en los tiempos que están corriendo en este momento, ¿qué líderes hay de estatura y de dimensión mundial? Casi ninguno. Francisco ocupó un espacio que le dejaron, que lo ocupase, porque los demás no lo ocupaban. Y después cuando se barajó y se dio de nuevo y aparece en escena un Trump, un Milley, las cosas empiezan a tomar otro color y otro calor. Hoy el mundo requiere de líderes que se pongan los pantalones largos y que tomen el toro por las astas. Que no se enojen los antitaurinos. Que no se enojen, porque este es un toro bravo el que estamos lidiando y hay que saber torearlo. No es fácil. No es fácil lidiar con los putines, no es fácil lidiar con los Zelensky, ni hablemos de los israelíes, Trump, palestinos y demás instancias. Porque hoy el extremismo ha hecho que nos olvidemos de todo, de absolutamente todo. El domingo último pasado, en un blog que tengo conjuntamente con el señor Enrique Sarmiento Angulo en El Tiempo sobre la Iglesia, puse a consideración un interesante homilía del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, un personaje muy de la escuela de Francisco, que llegó a la Catedral de Buenos Aires, producto de un gran trabajo en zonas muy carenciadas, para decírselo de alguna manera, como si fuese formado en las ciudades Kennedy y ciudades Bolívar
de la Argentina, pero en el Gran Buenos Aires. Y en una situación bastante incómoda que le tocó vivir, este domingo no, hace 8 domingos atrás fue el 25 de mayo, fecha de la famosa Revolución de Mayo de Argentina, una fecha patria, una fecha en donde el presidente de la nación concurre a la catedral a un solemne Te Deum en el que se da cita con su vicepresidente, con el alcalde de la ciudad, con ministros, con políticos, pero fundamentalmente también con el pueblo. O sea, el pueblo puede ir a escuchar misa y encontrarse sentado ahí al presidente de la nación. Y el presidente de la nación, en esa instancia, entró saludando a algunos, olvidándose de una disputa que también tiene con su vicepresidenta, que también tiene con su alcalde, a pesar de que la alcaldía de Buenos Aires tiene mucho que ver con el criterio político y económico de la nación, pero que esas instancias en donde no se dejan de lado los egos ni las bajezas, le permitió dejarlo con la mano tendida y ni siquiera saludarlo. No obstante ello, interesantísimo en la homilía, que hablaba del Evangelio de cuando al Señor lo llevan y le insisten para que dé vida a una niña que estaba muerta y que sus alrededores le decían, no lo moleste, está muerta. Y él dijo, no está muerta, está dormida, vamos a despertar. Y tomó una linda analogía, Monseñor, y arrancó con esa mortandad que podía tener el país. Y yo lo cité porque esa historia podría ser para Colombia, podría ser para Palestina, podría ser para tantos lugares. Y en esa instancia habló de cómo podíamos resucitar más allá de cualquier instancia que tuviera. Cómo debíamos de poner actitudes para poder llegar adelante. En ese instante vamos recordando que se reúnen 133 cardenales, más de 110 formados por Francisco, y eligen al más giovane de los jóvenes de los cardenales, con 1 año y medio. De origen americano, de Chicago, ¿okay? Donde soplan buenos vientos, o malos vientos, de acuerdo a como querramos, ¿ok? Pero que eligió, como buen hijo de inmigrante, emigrar y formarse en la diócesis de Chiclayo. Chiclayo, que es un pueblo con muchas características particulares, hizo que tuviera una notoria preponderancia. Y Francisco, que sabe el caminar de Latinoamérica, porque en el CELAM lo conocen muy bien, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tiene sede aquí en Bogotá, conoce muy bien lo que eso, la caminó mucho, tuvo mucha instancia, rescata a este personaje inquieto, atlético, joven, joven para ser cardenal, ¿ok? Unos 68 años, cuando lo nombra cardenal, hoy ya tiene sus 69, ¿ok? Un tipo atlético, deportista, casi un physique du rol Juan Pablo II, con pasaporte gringo. Y vuelvo a marcar esto del pasaporte gringo americano. Bueno, en realidad estadounidense. Americanos somos todos. Desde Canadá hasta Tierra del Fuego, todos somos americanos. ¿Ok? La historia es que esa formación y ese pasaporte va a influir mucho en lo que se viene.
en este convulsionado mundo en el que hay veces que es mucho más el quehacerismo que el quién sos y cómo te movés. Ese quehacerismo también entró en la iglesia. Es la iglesia americana que quería tener su preponderancia. Ya la había tenido Francisco, viniendo de un país con más que tradición, no momento actual, pero con una instancia que sirvió para cambiar. Yo quisiera saber si esto va a cambiar. Quisiera tener la bola de cristal y saber si va a cambiar. Hay instancias que podrían ser y hay instancias que no les creo que puedan ser. ¿Ok? Con lo cual pensamos, ¿dónde estamos yendo? David, usted que hizo sus investigaciones y que metió la cucharita al empezar, me gustaría que en esta instancia pudiéramos tener como, pudiéramos tener un ida y vuelta con usted y que nos cuente qué se le ocurre que puede ser interesante para este momento. ¿Qué siente usted que tiene adentro que pueda decir, Alejandro, me interesaría este perfil, este costado? No me gustaría que fuese un monólogo, me gustaría que como buen moderador fuera un diálogo en el que su sagacidad, su inquietud, su pimienta, como le digo yo, tenga la historia pertinente para estos momentos. ¿Ok? Para redondear después en esta charla, que esperemos que no le pongamos más de una horita para que después el resto de gente pueda también opinar, preguntar, hurgar y ver cómo le vamos sacando conejos de la galera. Porque esto es lo que vamos a hacer, es esta futurología basada en el conocimiento que uno puede tener de los primeros comienzos y de las primeras instancias. No nos olvidemos que el hombre es bueno si se lo controla mejor. Y hoy el Papa León XIV tiene una instancia que arrancó con su chiclayo, pero hoy tiene el mundo en sus manos, habiendo crecido, formado y estabilizado su cabeza en Chicago, donde también se tiene el concepto de dominar el mundo. Y eso en algún momento, ojalá que no, pero embriaga. ¿Ok? Y si bien embriaga, y ya hay algunas instancias que nos parece que hay algunas marquitas, no es Francisco. Va a seguir un lineamiento, el lineamiento que le cierra y que le parece más pragmático para este momento del mundo y de lo que dejó Francisco. Hay cosas que no va a tener en claro de Francisco. Ejemplo claro, ya vimos la imposición y su vestuario, ¿no? Ya dejó su impronta. No se puso los mocasines colorados porque a lo mejor le resultaron muy fuertes, pero del resto no dejó nada fuera. Y ya está arreglando su palacio apostólico para que desde allí empiece a operar. Él es lo que podríamos decir un clásico y un moderno. ¿Qué tendrá de la modernidad de Francisco? Dios proveerá. El entorno que tiene igual sigue siendo preeminentemente italiano. Seguimos teniendo al secretario de Estado, el cardenal Parolin, un papable.
un papable, que hasta el último momento se candidateó. No lo ayudó mucho el cardenal Beccio y otra parte de la italianidad. Por eso no llegó más lejos. Y creo que la mala presencia del cardenal Beccio, aquel otrora cardenal que fue destituido por Francisco y que intentó en este cónclave buscar su espacio a sabiendas de que si Francisco lo destituyó, lo tenía que reincorporar otro papa y no había un cónclave, entre los cuales el cardenal Re y el cardenal Parolín manejaban las instancias. Tampoco ayudó, creo que al cardenal Zuppi, que era un cardenal que también tenía unos visos importantes, franciscanos, pero los 110 cardenales nombrados por Francisco pusieron las cosas por donde era. Un neutro, un híbrido, un personaje que tiene cosas interesantes que tenemos que ver cómo las acerca a la instancia cercana y de iglesia en salida que dejó Francisco. Que eso es lo que creo que hay que aprovechar en este momento. O sea, hoy en día hay una instancia. Si Cristina me ayuda, antes de pasarle a, el testigo al doctor David, me gustaría que pusiésemos en el aire un videíto que a lo mejor complementa lo que venimos diciendo. Se puede ver de full pantalla y audio. Comencemos de nuevo, que está ahí y no tenemos audio. O yo no lo tengo. Podemos ponerlo desde el principio y con audio, Cris, yo no escucho el audio. ¿Ustedes sí? ¿Se estaba viendo? No, No. No hay lo- audio, no- Cris. no hay audio, Cris. ¿No se escuchó? No se escucha. No se escuchó, Cris. No se escuchó. Bueno, voy a ponerlo otra vez. Un segundo, por favor. Sí. Sí, porque ahí cuenta una historia. Cuenta una historia que me parece interesante. ¿Sí? Tranquila, si le pasó a Steve Jobs en su momento. Causándole una fractura. Porque el Papa León no se atrevió a reír como Francisco. Póngale Casi que- muere. Francisco siempre muestra sus 8 dientes superiores al hablar con la gente, lo que les da una sensación de amabilidad. Sin embargo, la sonrisa de León cuando aparece en público es muy forzada, dando a la gente una sensación de tacañería. Algunos decían que León no era su candidato a papa en absoluto. El hermano de León explicó por qué. En realidad es un héroe. Hace 3 años, León era solo obispo. Visitaba a la gente todos los días y rezaba por los pobres. Un día, León encontró a una niña que estaba a punto de sufrir un accidente de coche. La empujó y la salvó. Desafortunadamente, como no podía mantenerse en pie, la barbilla de León golpeó el suelo, causándole una fractura de mandíbula permanente. Esto significaba que ya no podía reír como una persona normal, aunque parece que ya ha sanado. León tiene que estar preparado para soportar un dolor interminable cada vez que intenta sonreír. El día que León se convirtió en papa, apareció la niña y León la encontró personalmente y firmó por sus fieles creyentes. ¿Te gusta este nuevo papa? Ahí, doctor David y doctores de este bonito auditorio que nos sigue, nos dirán si esa fractura maxilofacial impide que la sonrisa sea natural
como ya se empieza a cuestionar. Es probable que así sea. Desconozco desde el punto de vista médico si eso es realmente así. Pero de no ser así, de no ser así, deja abierta una puerta, ¿no es cierto, doctor David? Deja abierta de si esa sonrisa, mire, no se me ría usted de manera pícara, ¿ok? Hay algo en esa sonrisa que es la primera impresión que tuvieron cada uno de los participantes de la Plaza de San Pedro, ¿no? O sea, hay algo en él que cuesta mucho tener en cuenta. La cercanía en este momento en este momento de la iglesia es vital. Es vital. Yo creo que hoy el carisma, que la gente pueda lograr acercarse y entender la personalidad del nuevo Santo Padre, la continuidad de una iglesia en salida, que es realmente lo importante para este momento mundial. No hay otra instancia. Hoy hay que tomar el toro por las astas en serio y jugarse a un momento del tiempo que estamos viviendo que requiere de ese tacto sutil y de ese trabajo preciso del bisturí. Si estamos en un ambiente médico, me parece que es importante tener en claro esas instancias que ustedes viven en cada momento cuando entran en alguno de las situaciones de cirugía que la vida le propone. Y hoy un Santo Padre debe tener ese manejo espiritual casi con la precisión de un bisturí. Es lo mismo que cuando a los que somos participantes de la fe y de la fe católica nos sube el ánimo, nos baja el ánimo o nos termina con una siesta espiritual cada vez que escuchamos un sacerdote en las homilías y en las misas dominicales que nos cuestan. ¿Ok? Uno sabe cuando un sacerdote es cercano, cuando un sacerdote es real, cuando todo se hace de manera natural. En este corto tiempo y con todos los elementos a favor como los que tiene el Vaticano en esta instancia, con todas sus dudas también, ¿eh? Porque también tiene todas sus dudas y eso es lo que tenemos que aprender a convivir y de alguna manera también a retrucar. A mí cuando nos planteó el doctor Jorge Felipe hablar sobre este tema y me preguntaba, ¿con qué moderador? Yo decía, con el más picante y con el más ácido que hay. Es el doctor David, porque busca su instancia de manera honesta, dice las cosas que le parece y como las siente y como la vive de acuerdo a su cultura, a su forma de vivir, a su forma seguramente de manejar su profesión. Gracias a Dios, a nosotros los hombres nos toca divertirnos y a él le toca trabajar, ¿ok? En esa zona. Pero me parece que es el personaje ideal para un momento particular de este país donde hay que ser absolutamente cáustico y pragmático y exigirle. Hoy en día ya la elección de este Santo Padre es hasta que el Señor diga basta, ¿ok? Debería, como la vida no me ha colmado la capacidad de asombro, ver alguna instancia
que hicieran que todo se transformase en un cambio rotundo, rotundo de rumbo. ¿Qué espero o qué podemos esperar del pragmatismo estadounidense? Los primeros 8 años marcan una forma, una personalidad, una lengua. Ojo, padres franceses. También hay un dejo libanés, como dijo el doctor David, madre española, formado en los misioneros de un Perú al cual también le pasó factura, ¿eh? Ojo, hay algunas instancias y dichos que pueden marcar su forma de ser. En su momento, siendo obispo de Chiclayo, cuando le tocó definir el momento post-Fujimori, ¿no? Nos olvidemos lo que vivió el Perú con Fujimori and Co. Hizo una acotación que dejó dando vuelta ahí, dijo, Fujimori perdió perdón, pero no todo el perdón a cabalidad que debería haber pedido. Mi pregunta hoy sería al Santo Padre, ¿qué otro tipo de perdón debería haber pedido? El perdón se otorga rápidamente. En cualquier situación de nuestra vida lo hemos puesto en práctica. ¿Qué requiere tiempo? La consecución de una nueva confianza, que demora mucho tiempo construirla, un segundo perderla. Me parecería que en esta instancia y en este momento del mundo en donde la Santa Sede está haciendo, valga la paradoja y la redundancia de lo que voy a decir, sede de múltiples acercamientos, de esos puentes a los que él habla y él dice que está en capacidad de construir, que son los puentes para la paz. ¿Cómo tratará a cada uno de los personajes con los que tiene que lidiar? ¿Cómo? ¿Les perdonará con el perdón magnánimo de nuestro Señor? ¿O les exigirá un poquitito más? ¿Cuál será la verdadera y true Hollywood story de todo esto? Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a vivir y a tener en cuenta. Juan Pablo II tuvo un aura carismática desde el primer momento. Maravilloso, e incluso, a pesar de su enfermedad, en los últimos días de su existencia, también tuvo ese carisma y esa bonomía que lo hizo parte fundamental de uno de los papados más largos de las últimas décadas. 20 años no es nada, dice el tango, pero tiene mucho. Y a pesar de su enfermedad, que también mucho cardenal histórico dentro del poder del Vaticano sacó sus pingües réditos, lo llevó a que la gente le siguiera creyendo hasta los últimos días. Hoy, con la futurología de un personaje que nació en Chicago, que se formó con inmigrantes y que pudo untarse de misionerismo en el altiplano peruano, ojalá que ese conocimiento que le dio el Santo Padre en la consecución de obispos para todo el mundo pueda tener el trabajo serio y sólido que requiere hoy como jugadores de ajedrez este Vaticano en los tiempos que corren. Si me preguntan
que esperemos que alguno lo haga. ¿Qué espero de él? Podría decirles que ojalá siga acercando gente a la fe, siga acercando gente a momentos como los de ahora, que requieren de estatura y de dimensión de líder mundial. No tengo dudas que Francisco ocupó ese lugar, a pesar de todos los líderes mundiales que hoy tenemos alrededor y que no tienen estatura de líderes mundiales, que no se enojen los franceses, los alemanes, los británicos, los asiáticos, los estadounidenses. Creo que esa es la instancia que hoy requerimos y el momento pretende que quien lleve adelante esto sea en esa estatura, en esa dimensión. No me gustaría por nada perder el terreno que se ha ido ganando. Y el terreno que se ha ido ganando es: yo no soy un hombre de fe, yo no soy un hombre de religión, pero a mí este hombre me llena el alma, me llena y le creo. Ojalá que esas consideraciones que se lograron en el anterior pontificado puedan seguir consolidándose, porque uno lo que busca es eso, que se siga mejorando y se siga acercando gente a la fe, que lo que no tenemos que perder es la fe. Habíamos planteado, doctor David, una primera horita de poder charlar sobre esto y otra segunda horita donde abriéramos las puertas a las preguntas y a la inquietud. Correcto, es así. Entonces, muchas gracias, Alejandro, por, digamos, este abrebocas amplio, generoso, de lo que significa este nuevo papado. Yo quisiera hacer una recordación. A ver, dele. Ponga su cuchara sin piedad. El cardenal Prévost es agustino. Sí, señor. Entiendo que es el primer agustino. Sí, señor. Los agustinos es la orden que sigue las orientaciones de Agustín de Hipona. Sí, señor. Quiero recordar que Agustín de Hipona era africano, nació en Argelia y vivió más o menos en los años 400 después de Cristo, corrígeme. No, vamos bien rumbeados. Estudió Más o menos. para hoy. Exacto. Y es un santo especial, o fue una persona especial, porque ante todo luchó por la verdad y por llegar a la santidad y a la virtud por medio de la verdad. De hecho, uno de sus libros, Las Confesiones, el otro es La Ciudad de Dios, tiene una frase que gusto inclusive yo de usarla en mis intervenciones, que dice: fe que no duda es fe muerta. De tal manera que ese pensamiento agustiniano, yo estoy seguro que va a acompañar el papado de León XIV. León, 14, sí, correcto. Ahora, Antes de darle la palabra a las dos personas que han levantado la mano, yo quiero hacerte unas preguntas, pero con una condición. La respuesta no puede ser mayor a 30 segundos. Perfecto. Casi un sí o no. Vale. Vale, pero le voy a decir una cosa. Todo lo que expuso recién de los agustinos, llega un momento en donde se invalida cuando se mezcla con todo el power vaticano. Porque hasta ahí se puede hacer. Después empiezan a tomar intervenciones otros y los rumbos se van por cualquier lado. Pero vamos a los 30 segundos que me pidió. Vamos. 30 segundos por respuesta. ¿Por qué el Papa Francisco nunca fue a Argentina?
sencillo, no quería mezclarse con la politiquería que lo iban a utilizar, como ocurrió en el último Te Deum, y quiso evitar eh, antinomias, antinomias. Y cuando determinó que iba a ir, ya no le alcanzó el tiempo natural. Gracias. Segunda, ¿existen evidencias que indiquen que Juan Pablo I fue asesinado? Uf, uf. Lo más notorio es lo siguiente. Se habla de una fuerte discusión con su secretario privado, como lo dije al principio, que ese secretario privado le generó la enervación y el posterior ataque cardíaco, pero todos los santos padres duermen con un centinela fuera de la habitación. Nadie pergueñó eso. Pasa también que Juan Pablo I estaba en una línea que también molestaba, como le tocó a Francisco. Francisco no fue a la Argentina, llevó la argentinidad a todos lados y en todos lados, en un momento, molestó el recorte de presupuesto y tanta y demasiada austeridad. Cuando se vive rico, también hay gente que quiere seguir viviendo rico. Tercera pregunta, gracias. León XIV habla y ya empezó a hablar sobre la defensa de la vida y sobre el matrimonio entre hombre y mujer. Sí, Esto señor. puede significar que va a ser un papa, digamos, más conservador que Francisco. Yo dije al principio una frase. Para mí es un híbrido. Para mí es un binorma. Tiene instancias de Francisco que son las que compró el mundo y compró con gran instancia, y hay cosas con las cuales el entorno no vivió contento. Y es un poco el causal de esa instancia del final de Francesco. No sé si es tan conservador, no sé si es tan revolucionario. Lo que sí sé es que de ambas cosas va a haber en su pontificado. Gracias. Última pregunta mía. ¿Usted cree que tuvo algo que ver Trump y su visita funeraria en esta elección? Porque de todos modos el papa es gringo y los gringos lo ven como un papa gringo. ¿Tuvo algo que ver Trump o algo o no? ¿O es especulación? Es una especulación no tan lejana, no tan lejana. No es lo mismo, no es lo mismo pedir un par de instancias desde la postura de una argentinidad con muchas decadencias y con muchos puntos flojos, que pedir una colaboración desde el pasaporte de los Estados Unidos, que todo lo puede y que, ojo, si bien él está diciendo que no es cercano a Donald Trump, es americano y el pasaporte va a pesar como inexorablemente pesó en Benedicto XVI, como pesó también en Juan Pablo II, como pesó también en Francisco en su momento. Todos con distintos niveles de peso. Pero Muchas sí, gracias. debe tenerle, no lo tenemos que descartar. Está dentro de las hipótesis. Veo Ok. que a usted le quedan, y seguramente le deben quedar un par de preguntitas de este estilo ahí guardaditas, porque usted siempre se guarda algo, ¿no es cierto? Como para el postre, diría la Como abuelita. para el postre. Me guardo la cereza del ponqué. Antes de darle la palabra, pues en primera instancia a Gabriel León, luego a Jorge Ramírez y luego a Héctor Horacio, quiero hacer un comentario que no es mi especialidad respecto a la sonrisa. Yo no sé si esa fractura pueda ocasionar afectación en la forma de sonreír. La impresión que me dio es que estaba el Papa abrumado por la inmensa responsabilidad que le estaban echando sobre los hombros, que más que una sonrisa antipática, yo vi fue una sonrisa de alguien un poquito asustado, nervioso, ¿En qué jaleo me abrumado, metí? abrumado. ¿En qué Entonces, jaleo me metieron? sí, exactamente. Entonces él estaba era como asustado, creo yo. Si hay alguien experto en maxilofacial o seguramente en este grupo,
pues adelante. Entonces vamos a abrir la mesa, como dijimos, Vamos por orden, como dijo. 7 Maneje puntos. usted el orden. Maneje usted el orden. Gabriel León tiene la palabra. Buenas noches. Gracias a Jorge Vale. Felipe, a David y a Alejandro por esta sesión. Yo a Alejandro le tengo 3 preguntas. Upa. Primera, la Iglesia Católica tomó un segundo aire, porque yo creo que estaba como perdida, Sí. desde que los papas dejaron de ser romanos. Tenemos a Juan Pablo II, Ratzinger, Francisco y ahora León XIV. La iglesia es otra, más social, más del pueblo. Entonces uno se pregunta, esa tendencia del que los papas no sean romanos, porque yo tengo el pensamiento de que Roma es la buena vida para los cardenales, derroche de plata, pero poco de religión y poco de contacto con el pueblo. Entonces, esa tendencia que tenemos hoy en día, que los papas no sean romanos, que mi concepto es lo mejor que le pudo pasar, ¿eso seguirá? ¿O los papas romanos van a seguir luchando para retomar el poder? ¿Le hago las 3 preguntas o una por una? No. Arranquemos de a una para que me gusta la primera. Dura. Sí. El vaticanismo romano no quiere perder protagonismo y hace 50 años que no la ve. ¿Ok? 47. ¿Ok? Entre Juan Pablo, entre Benedicto, que no nos olvidemos que fue un europeo, pero no del corte de los italianos, Francesco ni hablemos, y ahora este. Sí. Yo creería que el vaticanismo italiano ha sufrido un duro golpe y un desmembramiento. Ojo, nada que esté en manos de otros. Siguen teniendo acceso al power. Vamos a ver cómo continúan nombrando cardenales, porque normalmente se siguen jubilando, normalmente siguen llegando a los 80 años, etcétera, pero después tiene que marcar su propia hoja de ruta. Francisco abrió el juego al mundo, lo sacó de los cardenales italianos que, como bien dice usted, estaban mal acostumbrados. Y ese mal acostumbramiento también pudo haber incidido en la muerte de Francisco. A nadie le gusta, teniendo el presupuesto, no gastarlo y no tener buena vida. Y si hay algo que se busca también en Roma es tener buena vida. Yo creo, respondo, que si no se modifica este colegio cardenalicio, si se va por esa ruta, puede peligrar la italianidad. Lo acabo de comentar. A Parolin y a Zuppi no le hizo nada bien el despotricar del cardenal Becciu, que fue de alguna forma degradado por el Papa Francisco por haber cometido imprudencias, juzgadas por los tribunales italianos y vaticanos, los dos, no uno solo. Por eso Francisco dijo, te van a juzgar los dos, los tribunales italianos y el Vaticano. Y en primera instancia salió culpable. Ahora está apelando, que era lo que buscaba en la historia y que hizo que la italianidad no prosperara. Vamos a la segunda. Si contesté la primera. No, está bien. Ratzinger dejó de ser cardenal porque no pudo con el sistema. Se cansó y dijo, yo ya no puedo, me voy, venga otro. Y apareció Francisco y para él la tarea no fue fácil, porque lógicamente él era conservadora, luchó, que era un papa comunista, que era el diablo en persona y le hizo mucho contrapeso. Este papa sí tiene la sotana puesta para combatir esto. Y es más, el Banco Vaticano tiene fama que es un amante de la corrupción. ¿Eso cómo anda? Bueno, primero, usted se sacó sus preguntitas, doctor León? O sea, me encanta. Vamos por parte, decía Jack el Destripador. La instancia es Ratzinger, teólogo de Raca Mandaca, una eminencia gris ideal para suceder
a un Juan Pablo II carismático, inteligente y vibrante hasta su enfermedad. En su enfermedad todos sacaron pingües ganancias. Todos. ¿Ok? Aprovechándose de esa situación. Ratzinger llegó hasta donde pudo llegar, hasta que su secretario privado vende todos los datos y todas las informaciones de su computador, y hasta ahí dijo, basta, si me traicionó mi secretario privado, ¿qué más puedo esperar? Todo. Y le dejó un chicharrón que solamente un personaje como Francisco, con muchos años de lidia con los Kirchner y con el peronismo, mire qué gracioso, todo el mundo entendió que era comunista cuando lo único que hacía era poner en procedimiento la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué va a hacer León XIV con esta historia? No lo sabemos, porque ya les dije, o sea, todo esto tiene una instancia que es el poder embriaga, el poder seduce, el poder corrompe. Lo primero que modificó Francisco Doctor León fue la banca vaticana. Muy sencillo, dijo, si somos un banco, rijámonos por las instancias de los bancos. Claro que Thomas Jefferson decía, temerle más a los bancos que a los ejércitos en pie de guerra. Con lo cual, los banqueros vaticanos siguieron esos lineamientos. Pero la idea era no a la corrupción, sí a los dineros limpios, etcétera, etcétera. Pero preguntémosle a los Medici, ya que hace tanta historia, David, ¿qué hicieron con la banca y qué hicieron con el Vaticano? Trajeron una instancia, y esa instancia la fueron propiciando, y cada uno fue creciendo como esto. Hoy la banca vaticana, yo no digo que está absolutamente vacunada, vacunada en el buen sentido de la palabra, sin necesidad de que haya dineros espurios. Debe haberlos, deben todavía filtrarse, porque es muy difícil y lleva un tiempo de educación y de cultura cambiar las cabezas y los de abajo, que siguen siendo los empleados que manejan las instancias del día a día. Segunda, ¿está bien, doctor León? Sí, sí, está bien. La última pregunta es, desde el siglo XVIII, cuando estaban los Medici y los Borgia, el Papa es más político que religioso. Lo que habla el Papa tiene mucho peso a nivel mundial. ¿Cómo ve a este Papa en este sentido? Como tiene tanta fuerza y tanto gente pendiente de lo que habla, ¿cómo nos irá a manejar él? Porque él termina manejándonos con todo lo que predica. Por ahora está hablando poco y no sé si está haciendo mucho. ¿Estos serán los famosos primeros 100 días de gobierno? Veremos. Hay que hacer cambio. El primer gran cambio estará centrado en el número 2 de él, en el secretario de Estado, Parolin, alguien que sufrió una frustración, ¿no es cierto? O sea, había mucho que lo daba papable, pero como también decían otros, quien entra papa sale cardenal, salió más cardenal que nunca. Pero no nos olvidemos que Parolin fue nuncio apostólico en Venezuela. Aquellos que dicen que Francisco no hizo nada por Venezuela, tuvo que sacarlo porque estuvo en peligro y lo puso como su segundo, a pesar de que no comulgaba con muchas de las instancias de Francisco. Políticos han sido siempre. La Iglesia ha sido política, ha tomado
ha marcado lineamientos y ha hecho instancias que llevaron a grandes tomas de decisiones y a grandes acciones también. Yo todavía no lo sé. Sé que hay un mensaje incipiente. Vuelvo y repito. La investidura y cómo apareció en el balcón de San Pedro una parte, dijo, vuelvo a lo conservador, vamos a ver con qué me quedo de lo transgresor, vanguardista, cambiario, etcétera, etcétera, de Francisco. Y como dije yo en mi editorial de apertura, está arreglando el Palacio Apostólico. Quiere tener todas las investiduras. Los papamóviles son papamóviles. Vamos a ver cómo empieza a caminar el mundo, de qué manera. Ofreciendo la Santa Sede para acuerdo de paz me parece interesante. Vamos a ver qué habla y qué dice en todas esas instancias. Y después, ¿cómo le responderá a Trump? ¿Será que hace la de Francisco, que no pasa por Estados Unidos? ¿Será que toma posición y arma un desacato ante el presidente de los Estados Unidos? Es diplomacia vaticana. Vamos a ver cómo la juega. Por ahora está armándose. Como dice el doctor David, y ojalá alguno de los médicos tan prestigiosos y prestantes que tenemos acá, algún maxilofacial nos diga si esa sonrisa es de dolor del corazón, de dolor por la que le tocó asumir y no le quedó otra, porque hay, ojo, doctor David, que también se les consulta a ellos y se les dice, ¿quieren asumir? Pueden decir que no, ¿eh? Pudo haber dicho que no, con todo lo que hubiese implicado, ¿no es cierto? Con todo lo que hubiese implicado. Pero por ahora, doctor León, vamos a ver si empieza a ser ese animal político que necesita el mundo de hoy. Ojo, lo necesita, ¿eh? El mundo de hoy necesita tener personajes que tomen posiciones y que las digan claramente. Nos guste o no nos guste, pero que hagan instancias. De la misma forma que Francisco muchas veces cayó instancias y trabajó en el under, ojalá que este pueda trabajar en el under. ¿Le queda alguna pregunta más? ¿Algún bonus track? No, así doctor está bien, León? gracias. Gracias. Creo que sí, gracias Gabriel y gracias Alejandro. Seguimos entonces Por con orden de aparición. Jorge Felipe Ramírez. Si quieres, Gabriel, puedes bajar la manita. Jorge Felipe, adelante. Gracias, David. Alejandro, excelente comentario sobre los papas Francisco y León XIV. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es el siguiente. Ustedes en la Nunciatura tienen anécdotas de cuando el Papa León XIV estuvo muy joven, yo no sé la palabra, yo creo que se llama magisterio también en los agustinos, como es en los jesuitas, en el colegio de Barranquilla y posteriormente cuando vivió aquí en Bogotá, siendo el director general de los agustinos en Colombia. Quisiera pues primero eso, si tienen anécdotas sobre la vida de él en esos dos estadios, uno muy joven en Barranquilla y el otro ya más maduro en Bogotá, en el Cervantes. No en demasía. O sea, ahora se empiezan a rescatar y tú sabes que empiezan a crecer los mitos que terminan siendo verdades, ¿ok? O sea, hoy en día creo que él pasó como un personaje interesante, pero muy circunspecto a lo que eran los agustinos
y de los cervantinos, pero no con una gran notoriedad, porque usted sabe que el quehacer hace al ser, ¿ok? Hoy se van a acordar hasta de cuando iba a comer sus ajiacos allá por la zona rosa o por las instancias, pero no tenemos grandes anécdotas al respecto, ¿ok? Sobre todo porque cuando ocurrió eh, no estaban no están los nuncios de esa época presentes, ni hay instancias que nos digan el qué ocurría. Hay sí, como siempre, los archivos, que son los archivos reservados de la Nunciatura, que no, no dan a cabalidad toda la inmensa personalidad de cada uno. Se cuentan escuetamente los personajes. Hoy no hay una gran notoriedad de eso. No faltará los 100 años de soledad que se empiezan a tejer a partir de este pontificado, ¿ok? Salvo en los agostinos. Perfecto. La pregunta es la siguiente, Alejandro. En todos los países del mundo, cuando hay un cambio de presidente, pues obviamente hay cambio del canciller y empiezan a haber cambios en todas las embajadas. En Roma, Vaticano, nuevo Papa, ¿qué va a suceder en las nunciaturas en los diferentes países con las personas que están nombradas? ¿Va a suceder lo mismo? ¿Eso es tradicional? ¿Se cambian? Perdón, no digo por pagar favores como en una campaña política, pero de pronto por ideologías. Quisiera oírte un poquitico sobre esto y si nos pudieras profundizar en un país, el nuncio, cuando lo nombran específicamente, está relacionado con el gobierno en ese momento del país o algo. Me gustaría que nos comentara sobre esto y gracias. Buenísima pregunta porque es tal cual, es tal cual. Cada torero con su cuadrilla, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, cada torero con su cuadrilla, cada uno sale a hacer los cambios que le parecen significativos. Ojo, son cambios políticos que también tienen que ver con los cónclaves. Ojo, los nuncios son los embajadores del Santo Padre en cada país. Y se toma más que nada la delegatura del Santo Padre en cada país por encima de las políticas de cada país y los gobiernos de cada país. Es fundamental su número 2 y su número 3. Su número 2, lo acabo de decir, Cardenal Parolin, no cercano a Francisco, derrotado por este Santo Padre. Derrotado es una palabra un poco dura, pero yo no creo que la personalidad de cada uno, en esos días de cónclave y a pesar de la abstinencia de comunicaciones con el exterior, haga que no se sienta esa energía y esa vibra de que puedo ser. Pero ese número 2 que pudo ser y no fue, ¿cómo queda? Y es parte fundamental de la estrategia de comunicación de la Iglesia también. Si bien hay que abstraerse de vanidades, de egos, non è facile, como se dice en la Italia.
non è facile perché siamo umani. Y los humanos tenemos esa bajeza. Francisco lo dijo, recen por mí. Recen por mí. ¿Ok? Este arranca su pontificado desde el balcón diciendo, la paz esté con ustedes. Ojo, a eso requiere y con tu espíritu. Ojalá que tenga paz espiritual para poder sobrellevar este momento actual. Nada fácil en una iglesia que también está dividida, que también hay conservadores y que también hay innovadores, acercadores. O sea, después de haber escuchado yo en la Feria del Libro, por tanto erudito y académico, la palabra escribidor, yo creo que hoy podemos decir que también tenemos en la iglesia esperanzadores de que esto no cambie. Va a venir un gran testeo. Las juventudes con las que se va a reunir León XIV en breve. No nos olvidemos que a Francisco le tocó la JMJ en Brasil, un país muy cercano, pero también con esa instancia y esa rivalidad y esa historia de amor, desencanto entre argentinos y brasileños. Y salió airoso. A los chicos jóvenes no se les vende nada. Compran o no compran las instancias que la vida les propone y que el personaje les propone. No voy a cansarme de decir, ojalá pase el dolor maxilofacial y empecemos a encontrar una sonrisa diáfana y accionares que le permitan no temblarle el pulso como no le tembló a Francisco cuando tuvo que poner mujeres, cuando tuvo que poner acercamientos con los homosexuales o resolver el tema de los homosexuales con ¿quién soy yo para juzgarlos? Jorge Felipe, no es el Vaticano, no es fácil. Y ojo, tenemos que tener en claro que este es un padre estadounidense, con todo el power que significa la iglesia en los Estados Unidos. Si bien es de Chicago, ¿ok? No es la irlandesa de New York, es una iglesia tradicional. Vamos a ver hasta dónde se permite tener ese acercamiento con la gente que logró Francisco para remontar el desangre con el que la iglesia venía sometiéndose. ¿Queda alguna pregunta? Muchas gracias Alejandro y Jorge por la pregunta. Héctor Horacio, tienes la palabra. Upa. Muchas gracias, doctor David. Primero, un saludo muy especial para Alejandro. Yo lo felicito por su exposición y me alegra que lo sigo en muchas de sus actividades, como él se ha dado cuenta. Sí, sí, usted está ahí. Usted está ahí, qué lindo. Estamos con él. Entonces, mi pregunta, Alejandro, es la siguiente. Yo veo que sacan mucha información del Papa en la actualidad, pronunciándose sobre esos asuntos, como decía David, por ejemplo, frente al matrimonio, la relación transexual y todas las cuestiones. También en Perú se preocupan porque se supone que dijo algo con relación a la presidenta Dina Boluarte y otras cosas así. Entonces, hoy me llegó la referencia de que muchas de esas informaciones son falsas. Pues, entonces yo lo que quiero preguntarte, Alejandro, con tu experiencia en la nunciatura, ¿cómo y en qué fuente se puede confirmar la veracidad de los planteamientos que un papa hace? Porque normalmente lo ponen diciendo muchísimas cosas, pero uno dice, ¿dónde compruebo si eso es realidad o no? ¿Tú qué me puedes contar al respecto?
Primero, buenísima la pregunta. ¿Usted vio la cantidad de vaticanistas que ha surgido en los últimos años? Yo digo, vaticanista, ¿qué será? El que vive en el Vaticano forever, el que tiene un contacto directo con todas las fuentes vaticanas habidas y por haber. Yo creo que en el mundo que estamos viviendo, donde las batallas se dan en todos los frentes, en todos los frentes. El frente informativo es un frente vital y sustancial para cómo se está moviendo la actualidad. ¿Quién dijo que no tenemos que meternos en los temas de la cotidianidad? La gente de la iglesia sí tiene que meterse porque esa es la parte sustancial. Lo único que, como todo, hay que buscar las fuentes fidedignas. Las fuentes fidedignas, cada uno las va tejiendo a lo largo de su derrotero, de su caminar por esta instancia de la vida eclesiástica o de la vida religiosa, etcétera, etcétera. Pero se mueve exactamente igual que cualquier instancia política. Cada uno tiene su caballo de comisario, dirían por el sur. ¿Ok? O sea, lo importante es no difundir rumores, no difundir informaciones que no son reales y concretas. Las veces que yo digo, ¿de dónde sale esta información? ¿Están así? Uno tiene que buscar, chequear por todos lados antes de hacerse cargo de una información que después tenga que desdecirse. Lo más importante que hay en este mundo de las comunicaciones, que a veces no son comunicaciones, a veces son sumatorias de monólogos. Cada uno tiene su monólogo y lo pone sobre el escritorio o sobre las disertaciones o de las tertulias a la manera que mejor le pueda resultar y no escucha al otro. Lamentablemente, en el Vaticano existe de todo. A mí me llamó mucho la atención cuando dijeron, este Santo Padre fue elegido, según fuentes cardenalicias, por más de 100 votos. Y digo, por fuentes cardenalicias. Me quedé pensando y dije, ¿qué quiere decir? ¿Que los cardenales no supieron mantener la tabla de sumario? Porque eso es lo que se le pide a los cardenales. O quien estaba emitiendo esta información quiso ser más papista que el Papa. A veces la gente es más papista que el Papa, ¿ok? Pero si un cardenal salió del cónclave diciendo fuimos más de 100 lo que lo elegimos, me parece que faltó a una instancia importante que es haber mantenido el secreto de sumario. Doctor, yo sé que usted está los domingos, los sábados, los momentos en los que uno tiene que estar y somos pocos los que damos el paso al costado y decimos, seguimos trabajando desde atrás, sin que eso repercuta en las estampitas, sin que todo el mundo necesite mostrarse a cabalidad que yo soy. No, hay que trabajar como lo hizo Francisco, despojándose de toda investidura, trabajando desde la humildad, eh, levantándose de la mesa en la anunciatura y llevando el plato a la cocina. Y diciéndole a los camareros, yo también puedo llevar el plato a la cocina. No tenía anécdotas de León, pero tengo esa anécdota de Francisco. Terminaba de comer y se llevaba el plato a la cocina y la gente decía, no, Santo Padre, tiene acá el camarero que lo tiene que atender. No, no, no. Si yo en Santa Marta como con los cardenales, como con los sacerdotes, como con los muchachos, como decía él, como con los muchachos y sé cómo hay que atenderse. Por eso digo, ojalá que todas las informaciones que se hablen sean a cabalidad confirmadas, serias y sólidas.
en un mundo donde hay que vender, también se vende el miedo, se vende la incertidumbre, se vende todo lo que haya que vender. Y la iglesia sigue vendiendo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Te voy a hacer una pregunta. Esta Más, no para 30 segundos, sino un poquito más puede ser. 35. Eh, a Francisco, algunas personas, justa o injustamente, no digamos acusaban, pero sí se sentían incómodos porque a criterio de esas personas mantenía una actitud tibia hacia la extrema izquierda violenta, dictatorial, por ejemplo Nicaragua, por ejemplo Venezuela. Muchos pensaban que le faltaba un poquito de contundencia al coordinar esos regímenes que inclusive como en Nicaragua y también en Venezuela atacaban de manera brutal a los sacerdotes católicos. ¿Cómo crees que, primero, qué opinas de esa acusación, digamos, que se le hacía a Francisco? Y segundo, ¿cuál crees que sea la actitud del Papa León XIV ante estas dos dictaduras? Ah, es digna pregunta suya, digna pregunta suya, pero rica. A mí me gusta. Y no hay que esquivar el bulto ni sacarle la historia. Le voy a decir mi consideración personal de Francisco ante esas tesituras. Francisco nunca le esquivó el bulto a nada, ni siquiera a la dictadura militar de Videla, en momentos en los que lo llamaron para ser el provincial de la Compañía de Jesús, siendo muy joven, y teniendo que levantar el pie del acelerador con los jesuitas y la doctrina social de la iglesia, porque eran para esa época tildados de zurdos, de comunistas, de personas que estaban en contra del gobierno de ese momento. Entonces, supo lidiar con eso, supo convivir con liberales y con peronistas. Tal es así que los kirchneristas, cuando lo tuvieron de arzobispo y de catedral de la ciudad de Buenos Aires, decían que él no era el arzobispo de Buenos Aires, él era el jefe de la oposición. Y él, cuando asumió como Santo Padre, a pesar de haber recibido las críticas en el momento, que lo nombraba y que Cristina de Kirchner se entera en un acto público y comunica a sus partidarios que había sido electo él, todo el mundo lo chifló. Y la primer jefa de Estado que recibió fue ella. Tibio no, sabía cómo manejarse en un polvorín fumando un habano. No era fácil. La tuvo muy dura y peleada con la iglesia. Por algo lo sacó a Parolín de Venezuela. Lo tuvo que sacar porque corría peligro su vida. Lo hizo en el Congo. Guatemala ni hablemos. Nicaragua igual. O sea, ha tenido sacerdotes presos por decir las cosas que tenían que decir. La diplomacia vaticana ya la hablamos en otra oportunidad, pero vuelvo maravillosamente a repetirlo. Requiere de cirugía mayor sin anestesia. Cirugía mayor sin anestesia, que no es fácil. Hay que hacerla con todas las de la ley, entendiendo que el sol sale para todo, para buenos, para regulares y para los no tan buenos. Y hay que llevarlos al camino de la bondad. No es fácil, no es fácil. Para las cámaras de televisión se paga un alto costo político, se puede pagar un alto costo político. Pero a todos los invitó a la paz. A todos los invitó
abrir la puerta y a caminar de forma conjunta. Ahora hay que ver cuántos de ellos no le mintieron. A mí me tocó situaciones especiales y particulares. Escuchar a todos los precandidatos de la última elección en este país. Escucharlos. Y uno sabe lo que escucha. Y uno sabe lo que puede comunicar o no. Sin hablar a veces se comunica. ¿Qué va a ser este? Una muy linda pregunta. Sin la bola de cristal cercana, le digo, no es más el obispo de Chiclayo. No es más el de la diócesis de Chicago. No, no, no. Hoy maneja 1.400 millones de almas que domingo a domingo tienen una comunicación directa, de acuerdo al alineamiento que reciban cada uno de los sacerdotes que esté dando la homilía y la misa. No se olviden que una homilía, una misa es una puesta en escena. Está en cada uno de los sacerdotes cómo acerca a Dios y cómo acerca a la gente a esa fe. Believe it or not. Entonces, creo que si uno tiene en claro el material con el que cuenta, que si alguien de los que está acá ha leído un par de veces la Biblia, o una, se dará cuenta que es un libro muy moderno, tiene muchas cosas de la actualidad, muchas, que cada uno la interpreta como mejor le parece. Hay estudios completos sobre ello. Me gustaría que nos tomásemos el tiempo y la forma de leerla, marcarla, subrayarla, intervenirla. Y nos daremos cuenta que tiene tanto de los tiempos de hoy en día, tanto, casi como esa analogía en el periódico El Tiempo del domingo pasado, casi, donde el arzobispo de Buenos Aires hace una analogía del Evangelio para una Argentina que no está muerta, está dormida, y que tiene de alguna manera que despertarse, como se tienen que despertar todos los pueblos que están en estos litigios. ¿De qué sirve? Miren las preguntas que hicieron, David, de todo tipo, desde la corrupción en el Banco Vaticano, el matrimonio, la corrupción dando vuelta. O sea, estamos hablando de lo que viene. Tiene espalda, tiene cómo decir. O será el único gringo o estadounidense tibio que puso la historia. Esperemos que no. Esperemos que sean mucho más que los más importantes. Los más importantes. Próceres de los Estados Unidos que hicieron grande una nación. Le toca una instancia desde la fe. Desde una fe que es difícil en el pueblo estadounidense, pero viene desde la inmigración. Ojalá la ponga en práctica. Ojalá asuma el rol de este momento. Tiene físico, tiene cabeza, está preparado. Ahora hay que ver si se transforma en el jugador de toda la cancha que requiere este momento o si es un espejismo. Está en cada uno. Cada uno tiene eso. Así como lo dicen las sirenas de una ciudad. Hoy elegí la ciudad para meterme en el diástole sístole de una ciudad, que es lo mismo que meterse en el diástole sístole de un Vaticano, que no es solo una instancia protocolar. Me tocaba hoy, David, estar presente
en las exequias de Monseñor Víctor Manuel Ochoa, el obispo castrense, un tipo muy del riñón de Francisco también, muy del riñón de Francisco, con el que compartí muchas cosas. Ser humano maravilloso, maravilloso. Y yo veía toda esa distancia y yo decía, qué lejano es a lo que él era. Lo mismo que le ocurrió a Francisco con todas sus pompas y circunstancias que le tocó vivir. Quizás se hubiese levantado y hubiese dicho, muchachos, hagan la más corta. Yo me voy caminando solo hasta mi tumba en Santa María de la Mayore, la que conoció Jorge Felipe, que ya nos contará su anécdota, cómo llegó frente a la austera, digámosle, de Jorge Felipe, austera bóveda, Sí, nada, nada, el nombre de él y nada, no más. y la rosa blanca. Estaba la ¿Cómo rosa lo blanca. decía? Y la cruz, y la cruz. La Y cruz estaba y el nombre Francisco y blanco, no más. estaba la rosa blanca sobre la tumba. No, la rosa Ah, blanca no. no la pusieron, no la pusieron. Él lo único que quería, siempre tener una rosa blanca en su habitación, punto. Era lo único. Austero, una rosa blanca, nada más. Yo creo que es, por ahí es, David, por ahí es el ser humano. Es como cuando tuvo su primer misa y dijo, échenme a aquel cardenal porque es pedófilo. O sea, temas claros, concretos, los que la gente busca respuestas y a los que hay que darle las respuestas. Sin vueltas, sin vueltas. El que se equivocó, que pague. Y si la iglesia tiene que pagar, como le dijo Francisco, paguemos. No se podrá con todo. Se podrá con casi todo. Hasta donde dé el cuero, pero hasta donde dé el cuero que lo hagamos. Ve que usted siempre tiene alguna de esas preguntas bonitas que ayudan al momento de la fe. La fe no es algo intocable. Muchas veces yo me he juntado con sacerdotes a los que les he escuchado decir, no creo la humildad de Francisco. No creo en la humildad de Francisco. No. Es así. A veces entre ellos no se creen. Ojalá que a este empiece a tomar instancia. Hay que tener personalidad. Hay que saber jugar estas partidas. Alejandro, viendo la foto, sí estaba la rosa, una rosa blanca pequeñita abajo a la izquierda. Aquí con Olga Lucía estamos viendo una foto que tomamos, sí estaba. Toda la razón. Le pregunté porque dije, era lo único que pedía Francisco, una rosa blanca. Sí, sí, si no se encargan de ponerle la rosa blanca a poco menos de un mes de muerto, miércoles. David, ¿Por qué era la rosa blanca, Alejandro? ¿Por qué también. la rosa blanca? Porque él tenía ese simbolismo, que era la rosa de la paz, la rosa de la concordia, la rosa de lo puro. Es lo que él que estuvo sin, sin todo el vestuario papal, de blanco, nada más, punto. ¿Puedo Llevando ese especular? especule. ¿No sería también porque recordaba o quería mucho ese poema tan conocido de José Martí que dice, cultivo la rosa La blanca rosa en blanca, junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. divino, se la compro, jesuita. Y después vendía la rosa. Oye, Pero Alejandro, lindo, bonito ese final, me encanta, sí puede haber habido esas analogías. estaba Francisco era, pensando en algo, estaba está, pensando en esto. dele, Tal vez por primera vez muchos de los que estamos aquí podríamos pensar que el Papa va a vivir más que nosotros. Hasta ahora
es probable que cuando elegían un papa uno tenía la idea de que el papa se iba a morir antes que uno. Ahora como que no estamos tan seguros, porque es un papa joven, se ve activo, saludable. Entonces uno Pero dice, ¿será que lo pero dejan? ¿será que el papa no sobrevive o nosotros lo sobrevivimos al papa? Quiero llegar a esto, quiero llegar a esto. A ver, Yo creo que el Papa va a enterrar a los líderes grandes de hoy en día como Putin, como Trump, solo por mencionar dos. El mundo que él va a tener al final de su papado va a ser distinto porque no hay duda de que Putin y Trump están moldeando un mundo distinto al que seguramente se vendrá después. ¿y ¿Qué opinión Jinping? te merece eso? Eh, Primero y principal, arranco con algo. ¿Será que dura más que nosotros? Pregunto, ¿está saludable? No tiene en los a priori ninguna historia, pero ¿será que llega a más que nosotros? Lo dejo ahí. Usted sabe que cuando las cosas molestan, de repente se enferman y de repente desaparecen. ¿Ok? Vuelvo y repito. Veamos el Papa Francisco cuando entró a Gemelli antes de Semana Santa, los rozagantes y cómo lo devolvieron. Ustedes, doctores, me dirán, no, Alejandro, es posible, no importa. Yo dejo ahí la incógnita. O sea, ¿será que este Papa, doctor David, realmente dura más que nosotros? Es probable que a lo mejor entierre a Trump, que entierre a Putin, que entierre a Xi Jinping también. No sé si lo va a enterrar al rey Carlos. Los franceses cambian, los españoles ni hablemos, los italianos igual, pero sí que va a haber una instancia de puja importante. A mí me preocupa hoy Trump, los Putin y los Jinping. Que, no sé, ojalá se moldee y salga jugador de toda la cancha. Eso es lo que esperamos absolutamente los que creemos en la fe y creemos en esa instancia. Y ojalá que tengan en el corazón una rosa blanca, como el poema de Martí, que me inventó. Me parece que hoy es un punto suspensivos. Por eso era la parte punto suspensiva del León 14. ¿Ok? Muchas gracias. Estaba ya para terminar, porque veo que no hay más manos levantadas. Eh, Estoy leyendo la biografía de Gabriel Turbay eh, y estoy en los días de los años 20 y 30 en que la Iglesia Católica ejercía una influencia, por no decir mandaba. Mandaba sobre el gobierno, mandaba sobre las familias, mandaba en los colegios. Monseñor Builes y Monseñor Perdomo, Total, los reyes del país. total. Me acuerdo que mi padre me decía que Monseñor Perdomo, apenas los liberales ganaron la presidencia, le decían Monseñor Perdimos, y entonces era muy distinto, y a pesar de que en esa época se hizo una propuesta de reforma de concordato, solo hasta los años 70 realmente se firmó esa reforma de concordato que separó la iglesia del Estado. Correcto. ¿Cómo ves tú esa participación del Vaticano y de su influencia en la Colombia de hoy, una Colombia violenta, corrupta y gobernada por una camarilla de personajes oscuros? ¿Cómo lo ves? Eh, Tengo que decirlo así a cabalidad, de acuerdo al personaje que envíe el Vaticano.
Si envía personajes que saben hablar, que saben pulsear, que saben tener roce con esa instancia, eh, ayuda a la cercanía, ayuda a la concreción de una paz. Si envía gente que no toma posiciones, que las distancias son mucho más lejanas de lo que uno parece, no ayuda en nada. Colombia tiene una, un catolicismo maravilloso. Bueno, no tengo más nada que decirle que con una iglesia también dividida en Colombia, Francisco llegó y, y como más de uno me ha dicho, fue una popstar y fue lo que generó en el pueblo colombiano, que no hizo más que eh, ratificar lo que yo acabo de decir. Hay gente que me decía, mira, yo no tengo fe, yo no soy católico, pero estoy acá porque este tipo me llega. Y este es creíble. Si el Papa León XIV llega a ser creíble, acerca todas esas distancias y envía personajes que sean de su riñón para consolidar instancias de paz, va a ser efectivo. Si dejamos todo a la deriva y seguiremos teniendo los resultados que tenemos ahora, que son fatales. Fatales porque los hermanos se han unido, esa es la ley primera, haya unión verdadera en cualquier tiempo que sea, pues si entre ustedes pelean, los devoran los de afuera, sigue primando y sigue estando latente. Ojalá que por este querido, amado y generoso país se pueda tomar una instancia real y concreta y ya los hijos de ustedes no la vieron. Ojalá que si hay nietos la puedan empezar a sentir y vivir una Colombia en paz y tranquila, y donde la iglesia haga lo que tiene que hacer y no se exceda, que no se sobreactúe. Porque como dices tú, David, hubo momentos en la historia de todo el mundo donde la iglesia hizo y deshizo lo que quisieron, lo que quisieron. Y también se equivocaron. Estamos en tiempos de cambio, en tiempos de cambios rápidos. O sea, ¿quién iba a pensar que con el ingreso del Internet íbamos a tener el mundo a disposición y al toque? ¿Quién lo iba a pensar? Y ahí está, y ahí lo tenemos. Y si lo tenemos, pongámoslo en funcionamiento, ¿o no? Sí. Y muchas gracias, Alejandro, por No, esta David. estupenda sesión. Una charla de café bonita, con gente bonita, Genial, genial. como son ustedes, que podamos hablar de todo y si tenemos diferencias, poderlas subsanar y tenerlas claras. Por eso me gustaba que usted fuera el moderador, porque no se le queda nada en el tintero y dice lo que tiene que decir sin filtro, como dicen los chicos de hoy en día, sin filtro. ¿Ok? No, muchas gracias a ti, muchas gracias y muchas gracias a Jorge Felipe, porque la idea de estas reuniones y del chat y del grupo que ha creado Jorge, pues es Su crack. precisamente dentro del respeto, dentro de las buenas maneras y dentro de un poco de humor inclusive, eh, Todo. poder compartir ideas, principios, conceptos, conocimiento científico y no científico. Y hoy creo que esta sesión ha sido una demostración de la validez de la brillante idea que se tuvo y que se ha perpetuado para que este sea un foro y un café como si estuviéramos en los años 30 y 40 en el Café El Automático con León de Grave, con Rendón y con toda esa playa de colombianos. Muchas, muchas Divino. gracias para los católicos, los no católicos, los ateos, los agnósticos y todos. Creo que ha sido muy enriquecedor este debate, esta sesión, aprovechando de tus luces.
Agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de moderarlo y espero haber contribuido. Y le cedo Bueno, entonces la palabra a Jorge Felipe para que haga la clausura. Buenas noches y gracias a todos. gracias Bueno, igual. antes de cerrar, en nuestra costumbre, presentar la próxima reunión, que por ser martes, el día del partido de Colombia con Argentina, ahí sí quiero ver a Alejandro cerca, la vamos a hacer el día lunes a las 6 de la tarde. Entonces, Cristina, si quieres, me pone grande el afichito. Va a ser nuestra reunión número 262 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín, con un tema muy interesante. Ya. No sé ¿Con qué nos trae? ¿Qué nos trae Jorge Felipe? si la ven bien, yo no la veo bien grande, ¿sí? Cristina, ¿se podría poner más grandecita? Tal cual. Bueno, va a ser sobre tal cual el famoso personaje defensor de los consumidores que sale todos los días en los canales de televisión, que es Francisco Hernández Baracaldo, y la moderación la va a hacer Gustavo Castro Caicedo. Y Francisco es publicista, periodista, su creador, y es quien hace la voz de tal cual. La idea del conversatorio es explicar cuáles son los derechos que la mayoría de los ciudadanos no conocen y que pueden ayudarle frente a los abusos que se cometen con los consumidores, por ejemplo, en pasajes, viajes, productos, servicios celulares, servicios públicos, sí señor, todo, compras, artículos defectuosos que creemos que es solamente para eso y muchas más cosas. Entonces, todos invitados, yo creo que va a ser un excelente conversatorio con Francisco Hernández Baracaldo y Gustavo Castro Caicedo. Divino, No divino es el tema. martes, El lunes lunes. próximo, sí, por el tema del partido de fútbol. Ese partidito. No me queda Lunes más 9, que... Sí, cuénteme, Alejandro. 9, no lunes 6, ¿no? Lunes 9. Ahí dice lunes 6, Señor. ¿sí? Sí, ahí dice lunes 6, Jorge. No, ya corregimos, Lunes Cris. 9 a las 6. Lunes 9 a las 6. El Ok, 6 es sí, lo viernes. corregimos. Sí, lo vamos a corregir. El 6, gracias, Saúl. El 6 No, es viernes, que es el partido de Colombia con Perú. Entonces es para el lunes 9 de junio a las 6 de la tarde. Bueno, Alejandro, y Gracias. un minutico para que nos des No. nos dejes un último mensaje sobre todo De lo que esto. hemos. La verdad, me encanta que se tenga una perspectiva y una inquietud, ni bien iniciado el pontificado. Yo siempre digo, amanecerá y veremos. Ya amaneció y estamos viendo. De ahí en más vayamos formando nuestros pensamientos y que el resto lo vaya diciendo el tiempo. El Espectador, el New York Times, el Corriere de la Sera, el que sea, pero que nos lo vaya diciendo. Y todas las actitudes habidas y por haber. Este momento requiere de jugadores de toda la cancha. Y hoy los jugadores de toda la cancha también están en el Vaticano. Vamos para adelante, me gustó, me parece que nadie se guarda nada, que no tenemos pruritos para hablar de cosas que nos parecen importantes y creo que quedó una vara alta. Vamos a ver cómo se toma esto adelante. ¿Ok? Gracias, Alejandro. Nos vemos el lunes. El lunes. Gracias. Eso. Gracias, David, por esa excelente moderación, preguntas y a todos los asistentes. Creo que se trataron
se contestaron todas las preguntas que hicieron. Como dice Alejandro, no hay temas vedados, todo con altura y con nivel se puede tratar. Gracias a todos los asistentes, buenas noches y nos veremos el próximo lunes 9 de junio a las 6 de la tarde. Gracias, David. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Gracias, Saúl, todos. Buenas noches.